Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Hola, muy buenos días. Hoy este programa se está transmitiendo el miércoles 3 de abril de 2024, aunque es periodo ya de vacaciones de la universidad y por lo tanto lo hemos grabado previamente para poder estar con ustedes. Entonces, si en este lapso han acontecido algunas cosas y no las podemos mencionar, entiéndanos ustedes, si nos hacen favor, de que esto sucede porque lo estamos haciendo previamente. Sí, Sergio. Bueno, quería decir que este programa está conducido técnicamente por Emanuel Villagrán y que Arturo Arteaga nos está coordinando justamente en el manejo de luces y cámaras con apoyo de Israel Araujo, Alberto Espinosa y Carlos Bravo. Y que ustedes pueden, aunque este sea un programa grabado, de todas maneras se pueden comunicar al programa mismo al 442-192-1200, 442-192-1200, extensión 37120, como está en las pantallas en estos momentos, o bien al 442-192-1293. ¿Qué tal, Gonzalo Guajardo? Hola. Pues fíjate que prometiste muchas cosas hace 15 días y hoy tenemos el deber, el compromiso ineludible de hablar de qué diablos fue eso en esta contienda electoral que se vive en México. ¿Qué diablos es eso? Y en Querétaro. Y en Querétaro. O sea, no es solo en el país como país, perdón por la repetición, o México como el centro del país, sino en realidad en todo el país. Dicho de otras maneras, este proceso electoral es el más intenso que ha habido en toda la historia de México. ¿Sí? El más intenso, por nutrido, porque se lucha por más espacios, por más estados, por más municipios, por más delegaciones. Es el más grande que ha habido. Sí. Y por ello también, quizá, el más costoso. Y confuso. Y además hay que invertirle a los bots, a esa democracia electrónica que tú dices, que tú llamas. Sí. Hay que invertirle en dólares para difamar o para difundir. Sí. ¿Sí? Algunos invertirán en dólares, sí. Otros invertiremos en dolores. Exactamente. Sí. Bueno, entonces hace 15 días hablábamos de la democracia participativa, de la democracia representativa y de la democracia directa. Ajá. Pero quedaron por ahí, guardadas en el cajoncito, las explicaciones sobre la democracia participativa y la democracia directa. Y entonces hoy, Gonzalo, hay que hablar de ello y buscar la manera en la que nuestros seguidores del programa Tetras puedan encontrar no solo buenas explicaciones, sino también algunos referentes de lo que aquí se expresa. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Entonces, el señor Luis Sánchez nos habló hace 2 semanas y nos mandó unos mensajitos que dicen así, Gonzalo, a ver si te acuerdas de esto. Sí. Dice que de qué nos ha servido tanto tiempo con un gobierno blanquiazul en Querétaro si no hemos reflexionado lo suficiente de dónde estamos, para qué estamos. Si seguimos votando por este partido y con amenazas de que si no votan por él, te quitan de donde vendes
te quitan lo que haces y no sirve de nada a los ciudadanos tener tantas experiencias de esta índole, de esta naturaleza, y dice que si en realidad somos tontos al seguir haciendo esa forma de votación. Y más adelante nos dice que referente a que si no nos interesa la política, que nos vayamos al monte. Esa fue una forma de decir las cosas de tu parte. Sí. ¿Qué opinas, Gonzalo? Bueno, yo celebro que en nuestra audiencia, en las personas que siguen nuestros programas, haya gente del tipo del señor Luis Sánchez. Pero no solo el señor Luis Sánchez están muchos otros, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, oímos al señor Luis Sánchez y podemos, en lo personal, darle la aceptación y coincidir con él. Pero sin duda, hay otras personas que no piensan de esa forma, que incluso pueden pensar desde la postura totalmente contraria, totalmente opuesta, y es válido, es legítimo que en la sociedad que andamos buscando también esas otras personas tengan la posibilidad de expresarse. Sí. Es totalmente válido, ¿no? Aunque no estés de acuerdo con eso. Sí. Tú tienes que oír y decir, bueno, en el mejor de los casos tendrás que pedirle que te explique con más claridad qué es lo que quiere decir, ¿no? Pero está muy bien. Y efectivamente, en cuanto a lo que plantea el señor Luis Sánchez, pues él está hablando en nombre de muchas otras personas que piensan como él y que están diciendo o están pensando, no lo dicen, como él sí lo dice, pero están pensando de qué nos ha servido estar año con año o periodo tras periodo votando a favor de un partido que nos ha llenado la cabeza y la emoción de promesas, pero que en realidad lo que ha estado haciendo ha sido explotar nuestra fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Es verdad? Sí, entonces, bueno, yo le agradezco al señor Luis Sánchez que efectivamente sea una de esas personas que se pronuncia, que dice lo que piensa. Como repito, es válido que las que piensan de manera totalmente diferente también manifiesten su punto de vista. Sí. Nosotros estamos aquí por razones del destino o de la historia, porque de alguna forma hace más de 15 años pudimos llegar a este lugar y desde aquí hemos venido semana con semana tratando de contagiar a nuestros radioescuchas, nuestros televidentes, de esas inquietudes que traemos y que nos ayuden, nos apoyen justamente para difundir, divulgar este tipo de pensamientos y no quedarnos meramente con la información que nos llega a trasmano o de manera directa, si es el caso, y nos la guardamos en el bolsillo. No, aquí queremos hacerla pública. Tengo un amigo que dice mucho bla, bla, bla y nada de glu, glu, glu. Ah, también. Eso es verdad. Entonces, pero aquí no podemos con el glu, glu, glu. Entonces te digo, oye, Gonzalo, ¿por qué le estás dando tanta vuelta a este asunto que hoy nos ocupa de hablar de la democracia participativa, de la democracia directa? Pareciera ser que no encuentras en tu biblioteca estas formas de explicación o no encuentras referentes empíricos que te digan, aquí hay estas formas de participación en la democracia y directamente se hace esto. Y no porque tú seas solamente un hombre ilustrado o un hombre que ha viajado, que conoce el mundo
sino que estamos obligados como intelectuales, como académicos, de expresar este tipo de referentes y de dar explicaciones contundentes, porque en este proceso electoral está, ¿qué dijiste? ¿Está en riesgo qué? ¿La tendencia de México? Estamos viviendo en nuestra historia una participación democrática, la más grande quizás de nuestra historia. Sí, sí, sí. Entonces, estamos poniendo, no sé si en riesgo, pero sí estamos poniendo en juego nuestro propio futuro, según como decidamos ahora. ¿Sí? En este momento electoral, al que nos acercamos el próximo 2 de junio, habremos de decidir con una simple cruz, con un tache, habremos de decidir gran parte de nuestro futuro como país, o como estado, o como municipio, o como localidad. Lo hemos de decidir. Y en ese sentido, no podemos tomar de manera improvisada una serie de decisiones, pero tampoco es legítimo que volteemos la cabeza, no veamos esto, no veamos estos escenarios y no nos hagamos preguntas al respecto. Y desde luego, como llevamos tantos años, Sergio, casi un siglo, sometidos o sujetos a la democracia representativa, hoy pensar en otras posibilidades, pensar en otras alternativas, se nos hace no solo difícil de idear, sino incluso de tematizar, de pensarlo, decir, ¿cómo es posible que hayamos estado tanto tiempo ciegos y no nos estemos dando cuenta de los trucos, de los engaños que se involucran en esta democracia representativa y no veamos otras opciones y no nos decidamos a exigir una sociedad estructurada u organizada de otra manera, ¿no? Y entonces, hace 15 días estábamos cerrando nuestra participación en el programa señalando que la democracia que vivimos dominante en el 67% del mundo, no estoy hablando solo del país, de México, sino del mundo, la democracia que tenemos es una democracia representativa, que significa que los procesos electorales tienen como finalidad o como propósito definir quiénes nos van a representar. Es decir, quién va a hablar y quién va a tomar decisiones en nombre de nosotros. Porque significa que nosotros, los 130 millones de habitantes de este país, no participamos directamente en las actividades partidistas, en la definición de las formas de gobierno. No lo hacemos. Hemos nombrado a diputados, hemos nombrado a senadores, hemos nombrado a presidentes nacionales, a gobernadores, a presidentes municipales y a representantes de grupo. Los hemos nombrado para que ellos hablen en nuestro nombre. ¿Los hemos nombrado? Sí, a través de los procesos electorales. Aunque tú como individuo no lo hayas hecho, pero tú asumiste, aceptaste que hay un proceso electoral. Y tú bien sabes que desde ahí, la mayor parte de la población no conoce a esas personas. Por eso hacemos estos programas, precisamente para que se sepa que allí hay personas con intereses, con prácticas específicas y que se están presentando para ser nuestros representantes y tomar decisiones en nombre nuestro. En la democracia representativa, ¿tendríamos la posibilidad real de entender ese dicho de por el sobre se ve la carta? Es decir,
O aquel otro dicho que dice, el pez por su boca muere. Excelente. Sí, el pez por su boca muere. O sea, tú dijiste, este me va a representar. Bueno, asúmelo. Asúmelo. Sí, porque mira, sabemos quién miente. No, yo no lo sé. Sabemos quién roba. Tampoco lo sé. Sabemos quién es corrupto. Presumo quién miente, quién roba, quién es corrupto. Sabemos cuál es su formación académica. Y podemos discriminar entre un currículum de vida y otro. Es decir, tenemos elementos para discernir y para tomar una decisión. No nos hagamos tampoco, como ciudadanos, pensar que somos fáciles de engañar, fáciles de robar. Lo hemos permitido, y lo hemos permitido al quedarnos en la cómoda de esta democracia representativa. Y nos estás forzando ahora a hablar o a participar de otra manera en la que tenemos poca experiencia y que pues no es tan fácil decidir. Es cierto, es cierto. Y participar, tú dijiste 7 por 24, 24 por 365. Oh, no es tan fácil. Sí, sí, es cierto, es cierto. Tienes mucha razón al plantearlo de esta manera. Y yo tendría que incorporar otros elementos más, mi querido Sergio, que tal vez nos terminen de convencer de que no es necesario participar. ¿Y cuáles son esos otros elementos más? ¿Sabes qué, querido Sergio? Yo tengo todos los días asuntos por los cuales me he de preocupar, como por ejemplo llevar de comer a mi casa. ¿Sí? Yo tengo otros asuntos más por los cuales, con los cuales me tengo que ocupar, como por ejemplo cumplir mi trabajo. Porque mi jefe me dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer lo de más allá, tienes que hacer lo de más acá, o no te pago tu sueldo, o te me vas de aquí. Entonces, la gente, dijéramos, perdón que lo diga con esta expresión, la gente común dice, no tengo tiempo para la política. ¿Sí? Pero resulta que, como decíamos hace 15 días, la política es la forma de vida del ser humano en sociedad. Porque hablar de vida política es lo mismo que hablar de vida social. Es exactamente lo mismo. Y dijimos, es exactamente lo mismo, pero no confundirlo con vida partidista. La vida partidista es la que tú haces desde un partido político, pero es la vida política, es la vida social, eso es lo mismo. Entonces, exactamente tú como trabajador, estás sometido a las órdenes de tu jefe, de tu patrón. Tú como padre de familia, estás sometido a la estructura familiar que te obliga a cumplir con ciertos principios para mantener a la familia. Tú como ser humano necesitas también tiempos de distracción, de salir a pasear, de divertirte, de descansar, de dormir. Entonces, esas 24 por día, 24 horas por día, o esos 365 días por año, no son íntegros para idear la política, pero sí son íntegros de tu vida política. Eso sí, no que lo estés pensando, pero ciertamente cada instante que estás viviendo una vida política. Participar políticamente bajo esta perspectiva que nos estás planteando. Implica intereses, implica esfuerzos, implica quitarle tiempo a otras actividades para tomar parte participativa, ¿sí? Para tomar parte en la vida
política, en la vida social de este país. Como está conformada institucionalmente la participación política, ¿se puede? No siempre, no siempre. Te estoy diciendo que tú como trabajador estás con frecuencia sometido al mandato de tu jefe o de tu patrón, según como en lo que estés trabajando, ¿no? Entonces, con mucha frecuencia tú dices, bueno, después atiendo eso político que me está afectando, eso político que me interesa, pero ahorita tengo que satisfacer estas exigencias que se me están presentando. Quizás no me explico. Dime. La organización social e institucional en México, para no hablar de otros lugares, está conformada para participar políticamente en partidos. Sí y no, sí y no. Quiero decir, tú para poder tener un representante, que es desde el presidente nacional hasta el presidente municipal, o para tener un senador o para tener un diputado, sí tienes que participar en la vida electoral, eso sí, yendo a votar, eso sí. Eso sí. Pero hay muchos otros momentos de tu vida en que dices, ni tengo idea quién me está gobernando. Porque yo lo que te estoy diciendo es, hay posibilidades reales de tener una democracia participativa al margen de los partidos políticos. Y esa democracia participativa no me obliga necesariamente a estar inmerso en la dinámica del partido político. No. Te doy un ejemplo nada más, así muy, muy simple, ¿no? Tú vives en un barrio de la ciudad de Querétaro, ¿sí? Entonces, en ese barrio, pues se han organizado y dicen, bueno, pues hay un coordinador del barrio, y hemos conferido o asignado diversas tareas a la gente de aquí del barrio que ha dicho, oigan, a mí me importa el tema de la basura, ¿sí? O a mí me importa el tema de la energía eléctrica, o a mí me importa el tema del agua, o a mí me importa el tema del transporte, o a mí me importa el tema del empleo. Ah, bueno, vamos a formar, dijéramos, grupos que estén hurgando por allí y tratando de resolver los problemas que en ese tema tenemos. Pero eso no es un partido político, es la organización del barrio, ¿sí? Y tú puedes haber dicho, oigan, yo quiero participar porque me importa mucho el tema del transporte público, porque mis hijos tienen que salir todos los días para ir a la escuela, pero si no hay transporte público, entonces se tienen que ir a pie, llegan tarde a la escuela, no los dejan entrar, se están perdiendo las clases mis chamacos, ¿qué hacemos? Entonces yo quiero por eso participar, pero no estás en el partido político, estás en el barrio, ¿sí? Y si ahora hablamos del barrio, podríamos hablar justamente también de la zona. O sea, no estás solo en el barrio, sino que el barrio es parte de la zona poniente de la ciudad de Querétaro. ¿Me haces pensar? Y entonces sí puedes estar participando allí sin pertenecer a ningún partido político. Pero tú como ciudadano, desde luego, Sergio, que tienes no solo la autoridad, sino la legitimidad, las dos cosas, autoridad y legitimidad, para exigir que tu barrio o que tu zona de vida sea precisamente respetada y se asignen los beneficios que necesita esa zona. Muy bien. Esa es democracia participativa. Esa es la democracia participativa. O sea, mi amigo Sergio dice, yo no pertenezco a partido político, pero sí tomo parte en la toma de decisiones en mi barrio, en la toma de decisiones en mi zona. Me haces pensar en un autor marxista que
se llamó Antonio Gramsci. Que se la pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. Y sí, mira que le sirvió de mucho. Sí. Pero desde ahí convocaba a reflexiones sumamente importantes e interesantes. Él hacía una distinción de práctica social en donde hablaba de la pequeña política y la gran política. Y tú me estás como llevando paulatinamente a entender que la democracia participativa está en la pequeña política. No necesario, perdón, no solamente, no solo. Porque en la gran política también estaría la democracia representativa. No solo, también la participativa. Mira, a mí me llama la atención que justamente en estos momentos estemos ocupando como país el lugar 11 de las economías del mundo. Sí. Me llama la atención. ¿Por qué? ¿Por qué estamos ocupando el lugar 11? No estamos en el lugar 182 o qué sé yo, no, en el lugar 11. ¿Por qué? Eso significa que México como estructura sociopolítica mundial ha logrado una estabilidad económica que coloca al país justamente en ese lugar 11. La estabilidad económica está en el cumplimiento de los indicadores macroeconómicos. O de las relaciones económicas mundiales. Sí. De las relaciones mercantiles mundiales. Sí. No es solamente asunto de indicadores. Que sí, intervienen los indicadores. Pero no es solo eso. Estás justamente en interacción y en producción. Estás produciendo. Lo que estuvo sucediendo con los partidos políticos de antaño, y muy particularmente PRI y PAN, sí, lo que estuvo sucediendo es que se fueron cediendo precisamente todas estas actividades donde México se presentaba como as y que podía ofrecer resultados muy valiosos, como por ejemplo el primer productor de maíz del mundo. ¿Qué pasó? ¿Que hoy tenemos que estar importando maíz? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible eso, no? Con toda el agua que tenemos, 2 océanos, ¿sí? Y un sinfín de ríos, sin embargo, estamos hablando de la escasez del agua. Quiere decir que ha habido una serie de toma de decisiones que nos han puesto, dijéramos, en grave riesgo económico, nada más para hablar de esta primera instancia de lo económico. Pero si hablamos de lo cultural, la primera universidad de América fue la Universidad Autónoma de México. De México, ¿sí? La primera universidad, ¿sí? La primera estructura política que hubo en América fue la Nueva España. ¿Sí? Y así una serie de determinantes económicas, de determinantes ambientales, de determinantes políticas, de determinantes culturales, de determinantes de salud, etcétera, que nos fuerzan, nos obligan a estar atentos a todo esto justamente para tener el lugar 11 en el mundo. Sí. Entonces, no te estoy orillando a tomar decisiones en el plano de la democracia representativa. Yo digo, yo como mexicano, yo como queretano, estoy comprometido a mi participación en la vida. Pequeña política. Si tú lo quieres decir así, pero es que no puedes separarlo como es que tenemos que participar también en las decisiones trascendentes para el país. Exacto. Y entonces cuando me dicen, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con nuestra historia? ¿La vamos a echar por la borda o qué? No, pues tenemos que buscar qué onda con nuestra historia, ¿no? Muy bien. Y entonces tú como psicólogo estás siempre pensando no solo en el bienestar de tus pacientes, sino estás pensando en el bienestar de sus familias y de sus entornos. Bueno, vamos al mensaje y regresamos. Ándele.
Ándele, Sí. nos vemos enseguida. Gracias. Bueno, pues regresamos y nuevamente estamos con ustedes. Gonzalo, te pido de favor que no me lleves a ciertas ambigüedades. Yo te planteo que la democracia participativa está, de acuerdo a las explicaciones que nos has dado, en una pequeña política. Es decir, no hay decisiones trascendentes para la vida pública del país. En cambio, la gran política pareciera que se encuentra única y exclusivamente en los partidos políticos. Qué interesante, sí. Sí. ¿Será eso? No, yo creo que no. Pero Yo creo tú me que no. dices sí, pero no. Ajá. No, pero sí. Así es. Bueno, Bueno, es que estamos en la política, otra vez, no en la política de partido, sino en la política, es decir, en la vida social pero del país. esa política también es una política real. Sí, claro que sí. Es la más real Es de la más todas. real. Sí, Ajá. Y sí. en cambio la política de los partidos políticos, esas que se cortan Ajá. el dedo para firmar con Sí, sangre, sí, esos sí, que sí. llaman a los notarios para que den fe pública de que las cosas van a ser así. Esas formas de participación Son de teatro. Son de teatro. Sí. De teatro, no para hablar mal del teatro, sino que es mera representación Teatral. teatral, porque estamos en la política representativa. Es la mera representación, desde luego. Pero la política efectiva es la que estás haciendo en tu día con día, querido Sergio. Microfísica del poder, diría otro compadre. Sí, desde mío. luego, desde luego, ¿Sí? desde luego. Pero microfísica no quiere decir que se da solo en el espacio reducido de la intimidad de tu casa, sino es microfísica porque conceptualmente desgranamos la gran política en pequeños fragmentos para ver cómo se supeditan unos fragmentos a otros entre sí y van configurando la gran política. No se hace de la noche a la mañana ni por una fuerza mágica de tu palabra, sino que la vas construyendo poco a poco, la vas fraguando minuto a minuto, segundo a segundo, con tu existencia. En ese sentido es la microfísica del poder, pero no es microfísica porque nada más aquí actúas con poder, no. Esto tiene como una Detonantes. como una piedrita, por insignificante que parezca, sueltas sobre un lago y se hace una serie de olas que se van extendiendo hasta abarcar la totalidad del lago. Esas pequeñas ondas que se formaron por la caída de la piedrita que tú soltaste, mueven el agua en todo el lago. Hasta el vuelo de una mariposa puede crear un ciclón del otro lado del mundo. Sí, 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 sí. Y esto no es un asunto, perdón que lo diga de esta forma, no es un asunto de mito, es un asunto de realidades. Así es como sucede con el ser humano. Justamente hace unos días yo estaba hablando con unos parientes míos y me decían, oye, ¿y por qué sucedieron estas cosas? Les tuve que responder, a mí no me consta claramente porque en aquella época yo todavía no había nacido. Entonces lo que yo puedo responder es con base en lo que me contaron. Pero sin duda, eso que me contaron, lo contaron también a mis otros parientes, a mis hermanos, etcétera. Y entonces hoy es la relación de nuestra familia. Hoy es la historia de nuestra familia, aunque yo no sé si eso que me dicen que sucedió 50 años de que yo naciera, realmente sucedió. Pero es lo que vamos acarreando. Bueno, complicado
pasar o transitar de la democracia representativa a la democracia participativa. Que es donde tomas parte. Sí, tú estás tomando parte en cada momento, o puedes tomar parte en cada momento para definir y decidir hacia dónde ir. Una razón consciente. Y a ratos ni siquiera es consciente. Me importa mucho, justamente porque somos académicos tú y yo, me importa mucho el valor de la conciencia. Pero pensar que todo lo que hacemos es consciente, entonces me estaría significando que estoy consciente de cada inspiración y aspiración que hago, de cada latido que tengo. No, no es cierto. Hay muchas cosas que hacemos que no son conscientes, son justamente esta estructura de vida que tenemos. Y precisamente ahí estriba, en eso estriba, que transitar de esa democracia representativa a la participativa cuesta. Y mucho. Y mucho. Mucho. Y yo quería decir algo más, que cuesta en buena medida porque la gente en lo cotidiano está involucrada en la instrumentación de sus formas de ganar el sustento. Y entonces otras herramientas para otro ámbito de su vida parecerían no ser tan importantes. Entonces, cómo se organice mi barrio, cómo se organice mi zona, cómo se organice mi estado, parece que no es importante. Sin embargo, a eso es a lo que tú le estabas llamando el macropoder. ¿Y cómo que no me va a interesar? ¿Cómo que no me voy a meter en eso? ¿Cómo que voy a dejar que otros lo decidan y por lo tanto tomen decisiones acerca de mi vida laboral desde ese macropoder que define las relaciones económicas internacionales? Ahí están definiendo una relación económica de mi país, están definiendo una relación económica de mi estado, pero no solo, están definiendo mi vida, porque es lo que yo tengo para poder sobrevivir. Para que no me queje, participo. No es solo para que no me queje, es para que yo participe en la toma de decisiones. ¿Y la democracia directa? La democracia directa... Hasta ahorita no me has puesto un ejemplo de este planteamiento participativo. Claro que sí. Sí, pero me refiero a una estructura social única, representada, ¿no?, por un país, pues, que muestre grandes avances, ¿no? Difícilmente hay eso, porque justamente hay intentos o esfuerzos de hegemonización del mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú hace 15 días hiciste alusión a la Unión Soviética, ¿sí? No, bueno, a Rusia dije, no a la antigua Unión Soviética, pero... Sí, pero entiendo que por la forma de la conversación, tú hacías referencia a la Unión Soviética en cuanto que tuvo una política dominante, al menos en cierto sector del mundo, sí, ¿no? Sí. O sea, lo que hoy llamaríamos el Asia, el Asia del norte y del oriente. Ahí tuvo una cierta hegemonía y tú decías, ¿y qué pasó con eso? Bueno, lo que yo estoy ahora tratando de señalar es que ha habido una serie de prácticas económicas, de prácticas legislativas, de acuerdos internacionales que parecería que nos someten a todos, a todo el mundo, a todos los países, a todos los territorios, a todas las zonas, nos someten a una única forma de entender la realidad. Pero sin duda, podemos encontrarnos zonas o áreas en el mundo, ¿sí?, que están hurgando o buscando formas diferentes de ajuste social, para ellos al menos, no para mostrarse como modelos hacia otros, pero al menos para ellos organizarse, ¿no? Y aunque
no me consta, porque casi toda mi vida la he vivido en urbes, pero yo podría decir que gran parte de la vida rural en diversas partes del mundo tienen una democracia participativa, en cuanto que los miembros de esa área rural se reúnen, por ejemplo, en torno a la escuela, por ejemplo, en torno a las estaciones del año, ya que ahora estamos en el cambio de invierno a primavera, en torno al festejo por la celebración del cambio de estación, se reúnen y allí van decidiendo cómo organizar su vida. Pero hablé justamente de estructuras de la vida rural. Me siento, sin embargo, alerta porque no quiero yo pensar que la vida rural es modelo para todo, al revés. Pero me parece que sí tienen posibilidades en áreas rurales de lograr otro tipo de estructuras políticas. Gonzalo Guajardo González. Esta democracia participativa y esta democracia representativa nos ha llevado a que históricamente estemos como estamos. Sí. Y aquí en este programa hemos hablado del agua, hemos hablado de gentrificación, Sí. hemos hablado de temas que son, pareciera ser, casi única y exclusivamente decisiones concentradas en sectores muy pequeños que gobiernan, sin importar lo que puedan pensar, lo que puedan decir o incluso lo que quieran realizar en su práctica en la mayoría, las mayorías. Entonces, Gonzalo, en esta confrontación que planteamos de la democracia participativa y representativa, pareciera ser que quien gana mundialmente es la democracia representativa. Es correcto, es correcto. ¿Sí? Y entonces el desgaste contracorriente es mucho. Es mucho el desgaste. Pero no me pidas, o no nos pidas, o no te pidas una claridad mental tal que se refleja en tus decisiones, en cada una de tus decisiones, y por lo tanto que tú puedes articular una vida unívoca, uniforme, que va hacia adelante sin importar lo que suceda a los lados. No, la vida humana no es así. La vida humana es de subidas y bajadas, de ir hacia un lado, de ir hacia otro, de dudar, de decidirte, de actuar, de esconderte. Porque somos no solo razón, sino también afectividad. No somos solo afectividad, sino también razón. Y estos son como los escenarios diversos en que el ser humano se va comportando y va tomando decisiones y va pudiendo o no abrir horizontes. Entonces, no me pidas una uniformidad, una claridad, una forma de comportarte unívoca. No somos así. Y no estoy hablando de lo que cree Gonzalo Guajardo haber descubierto. Yo creo que estoy hablando de lo que ha acontecido a lo largo de ¿cuántos siglos?
¿Cuántos milenios te parece que lleva el ser humano aquí ensayando formas de vida? Sí. Y que no había descubierto, por ejemplo, esta forma de democracia representativa. Y la descubre apenas en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Y desde ahí para acá se ha vuelto dominante la democracia representativa. Y de eso me estás hablando. Sí. De eso me estás hablando, de una posición dominante. Sí. Y en la posición dominante dices bien, del siglo XVIII, XIX, estos 2 siglos, para acá. Como dominante ha sido la democracia representativa, pero no significa que solo haya existido democracia representativa. También ha existido la democracia participativa, es decir, en que cada uno de los miembros de un conjunto social toman parte en la toma de decisiones y en las actividades, y la democracia directa, que es por la que tú me has venido preguntando de manera insistente. Y hasta donde yo tengo información, un ejemplo clarísimo de democracia directa en el mundo occidental ha sido Suiza. La vida de los suizos es una vida articulada desde la democracia directa. Pero yo he tratado de indagar si hay otros lugares, y claro, pero están muy lejos referencialmente a mi experiencia, ¿no? Entonces, podríamos hablar de algunas partes, por ejemplo, de Mongolia, del sur de China, de la India o de los alrededores, etcétera, como democracias directas. Pero para no irnos tan lejos, tomo la referencia en Europa, la vida de los suizos, o la estructura de los suizos, como democracia directa. ¿Qué significa democracia directa en este contexto? Que todas las decisiones, todos los pronunciamientos, todos los planes de trabajo, etcétera, se hacen directamente por petición de los ciudadanos y con el funcionamiento de ellos directamente para en las mesas de trabajo tomar decisiones, al menos en referencia a sus propios barrios, al menos. Está bien. La tendencia marcada desde los siglos XVIII y XIX son tendencias en donde pudo más una visión del mundo que otra. Sí. Y bien lo dices, no es que la otra visión que fue sometida por una visión dominante no se haya hecho presente. Sí, no desapareció. No desapareció. Solo se redujo a ciertos ámbitos. Sí, y que pareciera ser que esta tendencia mundializadora sobre la base del liberalismo pudo más, es más dominante en la actualidad. Y parece ser que esa visión consolida y somete al orden social y al orden mundial. Y al orden económico. Sobre todo, sí. Desde ahí en el orden económico. Ajá. Y la otra visión, la visión que fue dominada, esta visión revolucionaria, podríamos decir, esta visión en donde plantean otra forma de organización social y otra economía, en donde el Estado tiene mayor compromiso y exige una democracia más participativa, fue controlada, fue sometida. Y fue sometida incluso con violencia. Con violencia, sí. ¿no? Entonces, Gonzalo Guajardo, ¿a qué invitas? Estás invitando a que esos grupos revolucionarios, esos que plantean una democracia participativa, se emancipen y busquen proponer una organización alternativa. Podrías tú asumirlo así, y no te contradigo, pero me parece que no es solo que esos
grupos alternativos Porque emerjan. esa es la gran política, Sí, Gonzalo. pero no es solo que esos grupos alternativos emerjan y generen un dominio y transformación de las cosas de forma ¿Qué te automática parece o la por China imposición. actual? ¿La China Mendoza? ¿O a qué te refieres? La China, el país. ¿Qué te parece esa forma de parece que organización social? Me parece que En está donde librando la una lucha muy interesante, muy interesante, promisoria. Pero nada más ¿Y promisoria. por qué intentan contenerla? Que no se haga una visión dominante en el mundo. Porque también hay otro tipo de intereses en otras partes del mundo y que piensan que si la China, no Mendoza, sino la China vecina de la Unión Soviética, se impone, entonces aquellos que hoy tienen privilegios los van a perder. Y eso sucedió, mi querido Sergio, en el paso de la época feudal a la época capitalista. Los feudales dijeron, no, ¿cómo nos van aquí a hacer perder todos nuestros bienes, nuestros estilos de vida, etcétera? O de la monarquía a la república. Claro. ¿Sí? Entonces, históricamente se dan esos saltos y no podemos asustarnos, sino más bien tenemos que entender que esa es la forma en que el ser humano hace historia. Vámonos, Gonzalo. ¡Órale! Y nos vemos dentro de 15 días entonces. Sí. Sí, bueno, Está pues muy bien. Les agradecemos su atención. Seguimos viendo hasta dentro de 15 días, dentro de 8, con Ángel y Rosalba. Gracias. Esto fue Tetras, Vidas, Vueltas y Ejes del Mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.